Hola a todos y bienvenidos a este tema de la escritura del guión. Vamos a comenzar identificando los elementos o los pasos que son necesarios para cada que nosotros nos vayamos a enfrentar a escribir un guión y que de alguna manera nos van a facilitar el proceso. Yo les recomiendo que sigamos estos pasos y se nos va a hacer un poco más fácil un tema tan complicado como es escribir un guión. Muy bien, y me parece importante arrancar con esta frase de Maurice Maeterlinck que dice: tener ideas es un paraíso, pero elaborarlas es un infierno. Aquí comienza ese proceso que es tan complicado de la escritura audiovisual, de la escritura a un guión, porque definitivamente ese proceso, ese paso a paso, es el complicado. Cuando uno se enfrenta a una hoja en blanco, es una locura porque a uno no se le ocurren las cosas. Y la idea es que en la medida en que nosotros tengamos una disciplina y cumplamos con unos pasos de escritura, como se los dije en la presentación, va a ser mucho más fácil elaborar y enfrentarnos a la escritura de un guión. En la presentación que les voy a compartir, pues van a ver este corto animado que me parece que es interesante desde el punto de vista de que no utilizan el diálogo, sino que mediante las acciones de los personajes, mediante el sonido, mediante sus movimientos, pues narran toda la historia y de alguna manera esto es lo que Pixar, entre comillas, y otras casas de animación, pues han logrado identificar, porque muchas veces el diálogo se vuelve más pesado, mientras que las acciones son más fáciles de digerir, más fáciles de ver. En el guión hay un referente que me parece interesante que conozcan, que es el de Sci-Fi, guionización de series de animación. Para los que les gusta escribir o quieren escribir para animación, es un buen referente, es un buen texto. Y comencemos hablando de que el guión es una historia que se explica en imágenes. El guionista escribe para que sus palabras se transformen en imágenes para la pantalla. Debe ser visual. El guión se debe escribir como guía para que el director y el resto del equipo de producción sepan cuál es la historia que se va a contar. Es muy diferente cuando uno escribe un texto literario a cuando uno escribe un texto o un guión audiovisual, porque vuelvo y les reitero frente a lo que acabamos de decir, es escribir en imágenes. O sea, cuando uno escribe el guión, casi que la persona que lo está leyendo está viendo la acción, porque se plantean los movimientos, se plantea el detalle de las acciones de los personajes, y todos esos elementos pues me van a dar a mí la información completa como director o como director de fotografía o como director de sonido. Dicen por ahí que el que escribe un guión lo escribe para que la gente lo vea y lo escuche. Por eso hablamos del audiovisual. Entonces es muy importante que todo lo que nosotros vayamos a contar que va a aparecer en la pantalla esté escrito. Lo que no esté claro, lo que no esté escrito, es porque no va a aparecer en la pantalla. Entonces es muy importante tener en claro que todo lo que ponemos, y cuando decimos todo lo que ponemos, no es que nos llenemos a la hora de escribir con adjetivos y el sol estaba hermoso. No, o sea, una mañana con mucho sol, porque son elementos que inmediatamente uno ya se imagina y llevan toda la información como tal a la hora de escribir. No se puede concebir el guión desde el principio completo. Por eso cuando uno escribe debe cumplir unos pasos. Es muy difícil que ustedes se sientan y escriban el guión completo. Se van a dar cuenta que si lo hacen de esa manera, cuando terminen eh, pueden encontrar vacíos, pueden encontrar cosas, me faltó esto, me faltó aquello. Y por eso es tan importante esa disciplina del paso a paso en la escritura del guión. ¿Para qué? Para que desde un principio uno vaya elaborando o por lo menos teniendo claro
esa parte final, o sea, que no se le olviden a uno los detalles. Por eso se dice que el guión se debe desarrollar de forma gradual, ya que no se puede ver el cuerpo completo del guión desde el comienzo. ¿Cuál es la tarea del guionista? Narrar una historia. Para narrar una historia hay que idear un personaje o más de uno, cuando son más de uno, para las historias que normalmente nosotros aplicamos en clase, pues la idea es no tratar de llenar la historia de muchos personajes porque se va a complicar después en la producción. Trabajar con un personaje, máximo dos. ¿Qué va a hacer ese personaje? Va a realizar una acción. ¿Y qué va a pasar con esa acción? Que en un tiempo determinado la tiene que resolver. O sea, en un tiempo determinado. Se van a dar cuenta que a nivel narrativo uno maneja dos tiempos. El tiempo real y el tiempo interno de la narración. El tiempo real es que la película dura 2 horas, el proyecto puede durar 1 minuto y en ese minuto pueden trascender años. Eso es el tiempo interno. Pueden trascender años de un personaje, pueden trascender horas de un personaje. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, el manejo de esos dos tiempos. Guillermo del Toro, ustedes todos lo conocen, director famoso en series de animación de Trollhunter, en películas La forma del agua, El laberinto del fauno, o sea, es un reconocidísimo director, ganador de Oscar, tiene un video que ahí se los dejo también para que lo vean, es un video que se aplica mucho a la parte universitaria, habla muy hacia la parte universitaria porque es una entrevista concedida a una de las universidades españolas y el director de la facultad de esa universidad pues habla con él y es muy interesante esta entrevista y habla del guión en particular. También les dejo los 25 consejos de Stephen King a la hora de escribir una historia. Yo creo que todos ustedes saben quién es Stephen King. Es quizá uno de los mayores escritores en el género de misterio y en el género del terror. Y él tiene unos pasos que son muy interesantes, que inclusive no tienen que ver mucho específicamente con la escritura, sino más con la actitud del escritor, qué cosas tener en cuenta, cómo asumir el proceso de la escritura, porque en el proceso de la escritura existe un rito, ¿sí? O sea, la gente que escribe casi que convierte sus espacios y convierte sus acciones en rutinas que les permiten de alguna manera crear de una manera mucho más fácil. Entonces también les dejo estos 20 consejos de Stephen King en la presentación para que lo puedan explorar. Hablemos ya y metámonos específicamente en lo de la escritura del guión, esos pasos. Hay que tener en cuenta que cuando uno va a escribir un guión se necesita realizar muy bien tres cosas. Una, contar una historia. Dos, que esa historia tenga personajes atractivos y memorables, inclusive hasta los personajes malos. Ustedes pueden ver las películas que quieran, pueden ver las series que quieran, pueden ver las películas de animación que quieran y siempre va a existir eso, personajes en las buenas historias que se vuelven memorables, tanto los buenos como los malos. Batman y el Joker. O sea, son personajes que de alguna manera parten de ese poder en la medida en que uno pueda tener muy buena caracterización. Y obviamente que esta historia, que es una historia interesante con personajes atractivos, se desarrollen en un mundo creíble, en un mundo que a pesar de que no exista Star Wars, Avatar, pues ese mundo, la creación de ese mundo y lo que la estamos viendo allá al espectador en esas 2 horas lo hagan una inmersión y que ese espectador pues sienta que ese mundo existe. ¿Y cómo se logra eso? Pues precisamente cuando yo creo mundos, que todos los elementos estén muy bien justificados, muy bien caracterizados, para que precisamente los elementos adquieran verosimilitud y adquieran realismo como tal. Entonces, muy interesante tener en cuenta estos tres elementos a la hora de escribir un guión. Nosotros
en primera instancia, lo primero que debemos decir es, bueno, nosotros vamos a contar una historia y debemos caer en un tema. Sí, y ese tema es de qué va a tratar la historia. Entonces, el valor de la amistad, o existe el príncipe azul en medio de la pandemia, los sueños se pueden hacer realidad. Si ustedes definen un tema, tienen claro un tema que van a contar, pues se les va a hacer mucho más fácil mantener la continuidad a la hora de escribir el guión, de escribir la historia, porque siempre van a estar evaluando si esa historia que ustedes están contando se ajusta a ese tema que en particular se está trabajando. En las series generalmente existe un tema general, ¿sí?, que se desarrolla durante 10, 12 capítulos, pero a nivel de cada capítulo existe un tema particular que le va a aportar a ese tema general. Entonces es muy importante que nosotros establezcamos en primera instancia cuál es el tema que nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, porque ese nos va a dar sentido al argumento. Este tema nos va a dar el punto de partida de la historia y, como les dije ahorita, no nos va a abandonar hasta el final. Va a ser, digamos, el elemento que nos va a permitir evaluar permanentemente nuestro guión y preguntarnos, ¿el tema se mantiene? ¿Sí o no? Entonces, algo en su primer paso es definir el tema. Ya con ese tema, pues yo digo, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cómo voy a empezar a escribir la historia? Y para eso hay varios literatos o varios investigadores que de alguna manera se han involucrado en el tema de dónde proceder, de dónde sacar esas ideas. Hay un investigador que se llama Doc Comparato, que Doc Comparato precisamente en su investigación hay un capítulo que define en cuáles son esos elementos, o hay 6 pasos para uno recoger ideas que básicamente se pueden resumir en estos puntos que planteo yo aquí en esta presentación. Una idea se puede extraer de las historias ya narradas, de libros, de obras de teatro, de cuentos, de leyendas o tradiciones, o inclusive episodios de nuestra propia historia, ¿sí? O sea, cuando nosotros leemos, es la importancia de leer mucho. Cuando nosotros vemos, es la importancia de ver mucho, y hablo la importancia para el que le gusta escribir, para el que se va a dedicar a la escritura. El que escribe casi que se vuelve un experto en eso, y en la medida en que más practique la escritura, más experto se vuelve en escribir. Entonces, a partir de historias ya narradas, uno puede hacer adaptaciones, o en la lectura de un diario, de un periódico, de una noticia. Todos los días, y más en la era digital, nos están bombardeando con noticias. O sea, a uno al celular le llegan, yo creo que noticias cada 10, 15 minutos. Y si yo soy escritor, yo extraigo esas noticias y las adapto. Los escritores manejan algo que es muy importante y que ellos lo llaman como la ideoteca. Y en la ideoteca lo que ellos hacen es todo lo que les sirve lo van guardando y lo van archivando. Y les queda mucho más fácil a la hora de empezar a escribir sobre un tema que se imaginan, van y buscan en la biblioteca, y en la biblioteca ahí tienen, la idea, esta, pan, y empiezan a construir historias. O lo pueden hacer desde la vida cotidiana, entre anécdotas que oímos contar. Es muy importante escuchar al otro, escuchar a los otros. El estar en un café, el ir en el transporte urbano, uno escucha historias que está contando el del lado, que está contando el del frente. No es que sea uno chismoso, pero si el arte mío es contar, pues yo tengo que buscar todos los elementos que me permitan contar y tener buenas ideas para contar. Entonces, básicamente, en la medida en que ustedes empiecen a identificar la idea desde estos puntos de vista, pues les va a quedar más fácil enfrentarse a escribir. Porque si ustedes se sientan simplemente y, bueno, me voy a sentar a escribir ya, ¿de qué escribo? Ahí les pueden pasar 2 horas, 3 horas, un día, 2 días, un mes, y no van a encontrar de qué escribir. ¿Por qué? Porque primero no han definido un tema, y segundo, no han planteado una idea. Entonces, para comenzar con el proceso, tema e idea. Una vez que yo tengo la idea definida, clara, pues yo digo, bueno, la voy a escribir.
Y ese es quizá el paso más complicado en la escritura del guión, porque la idea está en nuestra cabeza, pero cuando yo digo, bueno, esa idea vamos a escribirla, pues en ese trayecto tan corto entre el cerebro y la mano pueden suceder muchas cosas y resulta que no se logra en lo que yo estoy escribiendo plantear lo que yo estaba pensando. Entonces por eso se dice que es muy importante en primera instancia escribir el logline o el storyline. ¿Qué es esto? Un logline o un storyline es un texto muy breve en el que se resume el contenido de un guión. Generalmente lo componen una o dos frases, también se puede decir tres, cuatro renglones. ¿Qué hace el logline? Expone de manera concisa la historia de la película. ¿Y qué es de manera concisa? ¿Quién es el protagonista? ¿Cuál es el conflicto? ¿Dónde y cuándo transcurre la acción? ¿Y cuál es el punto final de la historia? Entonces, en el logline no se habla todavía de nombres del personaje, ni Carlos ni María, un hombre o una mujer. ¿Cuál es el conflicto? Recuerden que conflicto es una lucha y normalmente a nivel natural, a nivel de nuestras vidas, los conflictos casi que se pueden plantear tres tipos de conflicto. Un conflicto de alguien contra alguien, y lo vemos en muchas películas, el superhéroe contra el villano, o en las novelas el tipo bien y amable contra el malo, el rico que no quiere que el joven esté amable, pero que es pobre, adquiera o coja el amor de su novia o algo así. ¿Sí? Y el segundo conflicto es de alguien contra la naturaleza. También lo hemos visto en películas, en series, un personaje contra la explosión de un volcán, un personaje contra un tsunami. Y hay muchas películas, ¿sí? O también hay un tercer tipo de conflicto que también es muy utilizado, que es el conflicto mío como personaje, el conflicto mío como personaje con mí mismo, que son conflictos psicológicos, contra mi timidez, contra, eh, contra todos los problemas que yo pueda tener de rigidez, contra un montón de elementos que yo como persona, y eso también es muy importante que lo tengan en cuenta, visualicen si ustedes como personas que cuando están contando la historia, muchas veces eso que ustedes viven personalmente lo tienen que trasladar a sus personajes, a sus historias, sobre todo en la parte de caracterización. Entonces, cuando yo defino quién es el protagonista y contra qué le va a tocar luchar, porque siempre debe existir una lucha, y no necesariamente la lucha pues tiene que ser la super lucha, simplemente ustedes pueden plantear en determinado momento sus vidas. Ustedes se levantan y desde que se levantan están en un continuo conflicto para desarrollar algo. Entonces yo me levanto y el primer conflicto puede ser la levantada de la cama. En estos días de invierno o en estos días de verano, hoy qué pereza levantarme tan temprano para clase. Todo eso son conflictos, pero yo lo supero. ¿Y lo supero de qué manera? La idea es que el personaje siempre resuelva esos conflictos en función de qué, en función de que cuando desarrolle ese conflicto, ¿sí? Lo tenga claro, sepa dónde va a terminar. Porque lo importante es que un personaje, cuando le plantean un conflicto, siempre lo desarrolle como tal. ¿El logline o el storyline para qué sirve? Pues sirve para ayudar al guionista a fijar y a validar la historia que va a contar antes de trabajar en ella. El logline se convierte como en esa premisa que va a marcar el camino y que se va a mantener a lo largo de todo el proceso de escritura del guión. ¿Sí? O sea, es el primer paso, digamos que es esa primera estructura que le va a permitir a uno mantenerse dentro de la historia y no empezar a salirse por lados que no le van a aportar a la historia, sino mantenerse en particular dentro de la historia. ¿Para qué más sirve el logline o el storyline? Sirve para que cualquier persona que necesite saber de manera rápida de qué trata una película, pues lo lea. Por ejemplo, si un productor está buscando
una película o un thriller o algo, podrá pues mirarlo y descartar solo leyendo los loglines. Por eso yo les planteaba a ustedes para los ejercicios que vamos a hacer, sobre todo cuando uno va a trabajar con clientes, lo primero que uno debe hacer es plantearle el logline, porque de ahí se hacen ajustes y no empieza uno a escribir para que después un cliente o un productor le diga a uno, no, eso a mí no me interesa, no, esa historia no sirve. Entonces, para no botar, digamos, escape, para no perder tiempo en la escritura de un guión. El logline también eh, le da a uno la información y ustedes de alguna manera lo ven cada que van a escribir. Si ustedes buscan en internet loglines de historias famosas, aquí les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, el de logline de la película Aliens. Miren, en mitad de su viaje de regreso a la Tierra, los 7 tripulantes de un carguero espacial se ven enfrentados a una extraña criatura que se ha colocado en la nave, o se ha colado en la nave. Tras morir el primer oficial, la suboficial toma el mando en la lucha por la supervivencia. Hay otro logline, que puede ser el de Romeo y Julieta, que lo hemos visto también tantas veces en animaciones, en películas. Un chico se enamora de una chica y el amor es correspondido. Desavenencias familiares los obligan a separarse, las familias no se quieren, se odian, pero ellos buscan la manera de volver a reunirse y hacer efectivo su amor. Las cosas no salen como esperaban y finalmente mueren los dos. Un logline muchas veces, cuando ustedes van a una película y salen de una película y la vieron y yo les puedo preguntar, ve, ¿de qué trata la película? Ah, un man que hizo esto por aquello y terminó así. Ustedes hacen un resumen muy rápido de lo que es el logline o el storyline y entonces ese es el primer paso cuando yo me voy a enfrentar a la escritura. Después, ¿qué viene? Viene la sinopsis. ¿Qué es la sinopsis? Pues la sinopsis ya es empezar a ampliar esa historia a partir del logline. ¿Qué se tienen en cuenta en la sinopsis? Pues primero, en la sinopsis ya se establecen los hechos principales de la acción, o sea, las acciones principales. Yo les propongo generalmente para una historia de 1 minuto, de 2 minutos, uno trabaja pues alrededor de 2, 3 acciones principales. ¿Sí? Esas acciones, pues cada una de esas acciones principal va a llevar a que el personaje o los personajes pues, puedan lograr llegar a su objetivo, a su final. ¿Sí? No necesita contener todos los hechos, solo las acciones principales, ¿sí? Que le permitan a uno visualizar una narración completa, ¿sí? Y casi que la sinopsis se convierte en el esqueleto del guión. Es el punto de partida, o sea, ya en la sinopsis yo tengo esas acciones principales y después las voy a empezar a ampliar. Ese es el esqueleto del guión y ya después lo que uno hace es empezarle a poner carnita, encarnar, darle más información. Generalmente en la sinopsis, pues uno empieza a trabajar con la caracterización de personajes, caracterización de espacios, definir los tiempos, ¿sí? Los tiempos en donde se va a desarrollar la historia, si es los años 30, si es el futuro, si es en la prehistoria. Se habla que en la animación en particular, cuando uno empieza a escribir el guión, existe un problema y es que uno no tiene las animaciones definitivas, o sea, yo no tengo cómo van a ser los personajes. Sí, hay unas, digamos, unas anécdotas, por ejemplo, con escritores de Pixar, que para que los guionistas más o menos tengan la idea de cómo van a ser los personajes, ¿sí? O sea, que les puedan dar vida, que les puedan dar forma, muchas veces recurren a investigaciones que los lleven a buscar, por ejemplo, en Wall-E, la película de Pixar, la del robotcito, ellos se inspiraron en una, como en una retroexcavadora en la parte de abajo, en cómo se desplazaba. Entonces es muy difícil a veces en la animación porque uno no tiene todavía la caracterización. O sea, y cuando digo la caracterización es la animación, es el desarrollo del personaje, sino que uno simplemente a partir de una idea que le dan, pues uno da unas características que después un diseñador de personajes va a llevar a cabo. Entonces, como dice aquí, no es fácil escribir para unos personajes que todavía no existen, es más, a los que nunca ni siquiera he escuchado.
¿sí? Este es uno de los retos complicados de la animación, porque cuando hablamos del otro tipo de proyectos audiovisuales, películas, pues inclusive como hablábamos al principio, muchas veces los mismos guionistas casi que ya tienen establecidos sus personajes y escriben este guión para que lo represente Jack Nicholson, escriben este guión para que lo represente Johnny Depp, escriben este guión para que lo represente Leonardo DiCaprio. Y podemos así establecer no solamente el guión, sino al director, porque ya eso lo tienen casi establecido y tienen casi que una caracterización muy definida del personaje o de los personajes tal cual yo los quiero contar. Pero en la animación yo no tengo esa posibilidad. Entonces en la sinopsis yo debo caracterizar a los personajes, ¿sí? Y cuando yo digo caracterizar a los personajes es entender eso, caracterizar al personaje desde su personalidad, desde manera física y desde lo social. O sea, desde su personalidad es tímido, es extrovertido, es una persona muy recia, muy fuerte, de un carácter muy fuerte. En lo físico es gordo, es flaco, es calvo, es mueco, es cojo, ¿sí? Y en la parte social tiene plata o es pobre, tiene novia o tiene novio. O sea, es muy importante establecer eso porque toda esta información que yo tengo de cada uno de los personajes me va a servir inclusive a la hora de yo poder desarrollar una historia. Si el tipo es cojo, ¿sí? Va a tener problemas de movilidad, ¿cómo le puedo yo poner conflictos frente a ese problema de movilidad y cómo los va a solucionar? Cada conflicto exige una solución. Si ustedes en su vida diaria tienen un conflicto y no logran resolverlo, pues se les vuelve el mundo una cosa dramática y generalmente cuando la gente no logra resolver sus conflictos, muchos llegan a resolverlo de la forma más simple y es me suicido, ¿sí? Y qué triste que los personajes de nosotros se suiciden porque no son capaces de resolver un conflicto. Siempre llegan a un límite, siempre, ¿sí? Pero ese límite, obviamente, ellos lo logran superar y llega ese momento de satisfacción, que ese momento de satisfacción lo vive el personaje, pero lo vive uno también en la pantalla. Cuando uno ve que un personaje logra resolver un conflicto, ese personaje, pues además de su satisfacción, uno también como que descansa, ¿sí? Y entonces se mantiene uno como en ese vaivén, como en esa montaña rusa de emociones. Entonces, después de eso viene el tratamiento, que el tratamiento ya sí es la escritura, digamos, completa. Muchas veces al tratamiento se le asignan diálogos, ¿sí? Yo soy de los que digo que ojalá en el tratamiento como tal ya se incluyan los diálogos principales, no necesariamente todos los diálogos, ¿sí? Si quieren meter todos los diálogos lo pueden hacer, pero ya en el tratamiento aparecen todos los desarrollos de acciones, de diálogos, de locaciones. Entonces, si el personaje se para y va a la cocina, así se escribe, se para y va a la cocina, va a abrir la llave y piensa. Y todo, dicen que en el audiovisual todo lo que se piensa se escucha. ¿Sí? Entonces, si el personaje llega, va a abrir la llave y piensa, ¿y qué está pensando? Entonces aparece el diálogo de lo que está pensando, de lo que está ocurriendo en la mente. Si el personaje va a una ventana y ve a la chica del frente que pasa y suspira, o sea, cada acción, así sea un suspiro, así sea un beso, así sea un pensamiento, se escucha y se ve. Por eso se dice que el guión como tal es esa escritura que permite uno ver y escuchar la película antes de hacerse. ¿Sí? Entonces es muy importante ya en el tratamiento, se plantea y se ve cómo surge la situación y cómo termina la película. ¿Sí? Que esto de alguna manera está establecido desde el storyline. En el tratamiento es donde vamos a ver claramente el clímax, ese punto máximo de toda la historia. Puede que durante la historia hayan varios puntos donde se desarrollan conflictos auxiliares, los podríamos llamar así, que no son el conflicto principal y se resuelven, pero el conflicto principal, ese momento donde el personaje desde el principio planteó que quería llegar allá y que había otro personaje que no lo quería dejar, ¿sí? Ese momento máximo, que se conoce como el clímax,
se visualiza en el tratamiento y cómo se desenlaza, ¿sí? Como les decía ahorita, en el tratamiento pues pueden haber las escenas rudimentarias o los diálogos completos. La mayoría de los productores prefieren leer el tratamiento antes de que les presenten el guión específico, ¿sí? Ya con desarrollo de secuencias y escenas. ¿Qué es el guión? Precisamente como les estaba diciendo, es el trabajo completo en secuencias y escenas. Debemos asegurarnos de que las escenas contienen toda la información necesaria para la comprensión del relato. Debemos valernos del diálogo, el ruido, la acción, los decorados, los accesorios, los objetos y la música para que podamos contar. Nos debemos preguntar en el guión si todo está claro para el público. Estos elementos del diálogo, de la acción, del ruido, de los decorados, los vamos a ver más adelante. Sí, los vamos a ver más adelante en una presentación posterior. El guión, entonces vamos a hablar de cada uno de los componentes del guión. Entonces la secuencia. ¿Qué es una secuencia? Cuando varias escenas dan forma a una temática o acción dentro de la obra que el espectador debe comprender. Dentro de la secuencia debe haber una unidad temporal y espacial, es decir, en una secuencia transcurre linealmente en el tiempo y en espacio único o relacionado. Piensen en que ustedes van a contar una historia a las 10 de la mañana en su casa, lo que sucede a las 10 de la mañana en su casa. La secuencia es la casa, pero las acciones empiezan a moverse una en la habitación de la hija, otra en la cocina, otra en el baño. Cada una de esas acciones específicas suceden en un espacio definido y esas son las escenas. Entonces la secuencia se da en la casa de Ariel, ¿sí? A las 10 de la mañana. ¿Qué pasaría? Que si de ahí pasáramos a la casa de Ariel a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche, ya sería otra secuencia. Hay un cambio en la unidad temporal, ¿sí? Puede que no haya un cambio en el espacio, pero sí un cambio en la temporalidad. Entonces, cuando hay cambios drásticos en el tiempo o cambios drásticos en los lugares, pues entonces hay secuencias distintas, ¿sí? Y se empiezan a enumerar, secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3. Después de la secuencia viene la escena. La escena es la subdivisión, como les decía ahorita, al espacio total de la película, ocurre en un determinado lugar y en un tiempo determinado, de modo que en la escena el espacio y el tiempo son elementos muy importantes, ¿sí? Una escena la delimita el cambio de lugar o una escena la delimita el cambio en el tiempo. Entonces ustedes pueden decir, es parecida a la secuencia. Miren, hay escritores que escriben en escenas. A mí me gusta escribir en secuencia, secuencia, escena, porque me permite quizá manejar de manera más individualizada cada uno de estos elementos, la secuencia del espacio y la escena, los diferentes espacios en ese mismo tiempo. Entonces, en la secuencia 1, la casa de Ariel, la escena 1 transcurre, empieza en la habitación de la niña, que se despierta. Después la escena 2 ocurre en la cocina, que está Ariel haciendo el desayuno o la mamá haciendo el desayuno, ¿sí? Y en donde escucha algo que sucede en la habitación de la niña. La escena 3, cuando yo o la esposa sale de la cocina, sube las escalas y en las escalas sucede algo. Entonces es la escena 3 en las escalas. Escena 4, cuando llegan a la habitación de la niña y en la habitación de la niña sucede algo. Entonces son esas particiones, digamos, de espacios en un tiempo específico. Entonces, cada que yo cambio de secuencia, vuelvo y comienzo a enumerar las escenas. Entonces, secuencia 1, escena 1, 2, 3. Secuencia 2, escena 1, 2, 3. Secuencia 3, escena 1, 2, 3. ¿Qué debe tener la escena? Generalmente la secuencia solamente marca secuencia 1, casa de Ariel. Escena ya empieza a tener una información que se debe incluir. ¿Y cuál es esa? Si es en interior o es en exterior. ¿Sí?
¿En qué lugar específico? La cocina, la habitación. Y si es de día o de noche, o en la madrugada, o al mediodía, o en la tarde. ¿Sí? Todo eso va como en un encabezado. Entonces, escena uno, interior, habitación, niña, día, o madrugada, o mañana. ¿Sí? Después de que yo hago ese encabezado, hago la exposición del lugar, siempre. Y en animación y en películas es súper importante porque esa es la que nos va a permitir que después un diseñador haga la caracterización o el diseño del espacio, del lugar, ¿sí? O que después yo tenga que ir en una producción a buscar el espacio del lugar tal cual yo lo estoy planteando, porque es que es necesario y así se tiene que ver en la escena que yo estoy planteando. Entonces siempre se hace una exposición del lugar. O sea, es una habitación amplia con una ventana, cortinas oscuras, tiene una biblioteca, tiene un piano, o sea, todo lo que es necesario visualizarse en ese espacio para que de alguna manera pues no exista o sea la base para que cuando yo haga la construcción o el diseño del escenario pues no haya ningún problema. Eso se hace generalmente en un párrafo de manera muy concisa. ¿Qué se tiene en cuenta? Que si ese mismo espacio después también se va a volver a utilizar más adelante y no hay un cambio drástico, pues no hay necesidad de volverlo a describir. O sea, el espacio se describe una sola vez, pero si va a haber un cambio drástico, pues sí es necesario volver a describir el espacio como tal en la escena. Diálogos. Pues el diálogo es quizá uno de los retos más importantes o más difíciles de trabajar en un guión y quizá es una de las grandes falencias que tienen los guionistas. Inclusive dicen por ahí que los expertos en diálogos siempre han sido como los gringos, que han logrado desarrollar gran cantidad de información y diálogos muy interesantes sin tener que ser muy extensos. Uno a veces ve en películas europeas y colombianas que se abusa mucho del diálogo y el diálogo muchas veces no da toda la información, ¿sí? O uno pretende dar toda la información mediante un diálogo. Dicen generalmente los guionistas que el diálogo debería ser el último recurso que uno tuviera a la mano en la medida en que yo agote los otros recursos. ¿Cuáles son los otros recursos? Pues la acción del personaje, la música, ¿sí? Entonces, para los proyectos que nosotros normalmente queremos hacer, pues yo siempre propongo que sean guiones sin diálogos o diálogos muy cortos. ¿Por qué? Porque también muchas veces para un buen diálogo uno necesita de buenos actores. Hay actores que no saben transmitir un diálogo, porque es que el diálogo es algo que sale de uno, es algo muy mental y no todo el mundo lo sabe interpretar. O sea, yo como persona pues tengo mi forma de hablar, pero cuando a mí me dicen que yo voy a ser un médico, cuando a mí me dicen que yo voy a ser un embolador de zapatos, pues obviamente que para mí va a ser muy difícil adquirir esa forma de emitir el diálogo como embolador de zapatos. Ahí es donde aparecen los grandes actores, ¿sí? Que son capaces de llevar eso a la personalidad y apropiarse y decirlo de esa manera. Cuando nosotros vemos trabajos académicos, uno de los grandes falencias está en eso, en que la gente parece que estuviera declamando o estuviera diciendo las cosas sin sentirlas. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil. Entonces yo propongo, el diálogo como tal no es la principal herramienta para los trabajos que nosotros vayamos a hacer. Es muy importante a nivel de películas, sí, y el diálogo muchas veces da la información exacta, pero uno no debe abusar precisamente por eso. Cuando yo voy a hacer el diálogo, pues generalmente recurro a quién va a dialogar y lo pongo en mayúscula, Carlos, ¿y cuál es el diálogo? Y si ese personaje de alguna manera va a desarrollar un pensamiento o algo, eso lo colocamos entre paréntesis. Entonces se van volviendo formalismos a nivel de escritura para que para todos, para un actor, para un director, sea mucho más fácil leer un guión, porque es que leer un guión no es fácil
y debe tener todas las acotaciones y las indicaciones necesarias para que yo no me pierda en la lectura de ese guión. Manejo de los tiempos. Es importante definir el tiempo, como ya les había dicho. Recuerden que nosotros vamos a manejar tiempos internos y se dice que en una escena, cuando yo estoy trabajando, hago y manejo un tiempo, digamos, real, porque esa escena, lo que ocurre ahí, es un tiempo de 2, 3, 4, 10 segundos, pero que ocurren en 10 segundos, pero puede pasar que entre esa escena y la siguiente pasen 2 días. Y eso lo tenemos que tener claro. Y de alguna manera esa información la tenemos que saber manejar muy bien para que el espectador no se pierda, ¿sí?, en esa lectura del tiempo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta a la hora de escribir. El manejo del tiempo pues también implica que cuando el personaje recuerda, puede recordar cosas al pasado, que lo conocemos como flashback, o puede pensar en cosas para el futuro, que lo conocemos como forward y flash forward, que es muy importante que nosotros lo tengamos claro y lo marquemos también entre paréntesis. Cuando hay un flashback, cuando hay un flash forward, porque de alguna manera el director, a la hora de establecer una transición, un manejo de cámara, tiene que tener eso en cuenta. Siempre que se dice que si yo voy al pasado, a un recuerdo, y yo estoy en estos momentos del presente, es necesario como tal que si voy al pasado vuelva al presente. Uno no se queda en el pasado, uno no se queda allá, uno no se queda solamente en ese recuerdo. ¿Sí? Entonces son cosas, o digamos que a nivel de escritura se deben tener claro. Si yo hago el recuerdo, en algún momento vuelvo al tiempo presente. Si yo voy al futuro, en algún momento vuelvo al presente. ¿Para qué? Para que la gente no se pierda en la narración. Por eso se dice que a pesar de que yo vaya entre pasado y futuro, yo siempre llego al presente y el movimiento de la acción siempre es hacia adelante. Piensen en lo siguiente. Puede que yo estoy aquí hablando con ustedes, pero si me detengo 3 segundos a pensar en algo del pasado, no es que el tiempo en que yo me quedé aquí cuando me fui a pensar se detuvo, el tiempo siguió, ¿sí? Y eso se debe plantear también en escena a la hora de uno escribir y también a la hora que uno de alguna manera está haciendo un guión. Para tener en cuenta y ya para concluir, el guión debe estar escrito, y estas son indicaciones para todos los guiones, en este tipo de letra, la Courier, ¿sí? La New Courier, la letra en 12 puntos, las páginas deben ir numeradas, todos los textos deben ir alineados a la izquierda, en cada página se debe dejar un margen de 2.5 centímetros arriba y abajo, a la izquierda y a la derecha los encabezados y los párrafos de descripción, la acción se debe dejar un margen de 2.5 y entre elementos, o sea, en los encabezados de escena, los párrafos de descripción de la acción y los párrafos de diálogo, se debe dejar una línea blanca entre esas a la hora de presentar el guión. Son formalismos que de alguna manera lo que buscan es facilitar la lectura de un guión. ¿A quién? A todo el personal que hace parte de la producción de una película como tal. Bueno, y esto de manera muy general, pues son los pasos para uno afrontar la escritura de un guión. Lo importante, y como se los dije en primera instancia, es tratar de cumplir estos pasos. La escritura y los que han escrito y los guionistas pues lo plantean, y si lo plantean es porque es importante y necesario a la hora de uno afrontar este reto. Escribir no es fácil, escribir exige de práctica, y si a ustedes de alguna manera les gusta escribir, pues tienen que practicar, tienen que leer mucho, tienen que ver mucho para que vean cuáles son precisamente esas nuevas formas de escribir y de contar historias.